recientemente ha publicado un libro y varios artículos relacionados con la temática que nos ocupa, el cuidado de los enfermos graves al final de la vida. Muchas gracias, Emilio, por tu presencia y sin más, tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Quería en primer lugar agradeceros a los organizadores de este congreso la invitación que me habéis hecho a participar. También agradezco la asistencia de los alumnos que están conectados y agradecer sobre todo al profesor Juan Ignacio Grande su invitación más personal. Como ustedes ven en el programa, voy a ser otro ponente más que va a hablar sobre la eutanasia. No sé si ya están ustedes un poco ya saturados, pero voy a tratar de hablar de la eutanasia, pero me he hecho el siguiente propósito. La voy a desvincular completamente del tema de la pandemia y del COVID-19 y, por otra parte, tampoco me voy a meter en cuestiones jurídicas ni en cuestiones propiamente que tienen que ver con la ley que está actualmente en proceso ya definitivo de ser aprobada. Voy a seguir más una perspectiva de tipo bioético multidisciplinar y vamos a utilizar distintos enfoques. Pues nada más, voy a pasar a compartir con ustedes el PowerPoint. Bueno, me van a permitir empezar con esta primera pantalla que les puede parecer un poco cómico o un poco, no sé, sarcástico, pero sinceramente quiero entretenerme un momento en explicarles qué quiere decir esta pantalla para demostrarles o para mostrarles la confusión que actualmente hay hoy día, al menos en España, con la terminología que hace referencia a la eutanasia. Es decir, que sinceramente yo al menos lo que compruebo también incluso a nivel muy básico de la calle, familiares, amigos, que hay una cierta confusión, ambigüedad con el tema concreto tan complicado de la eutanasia. Entonces, quería contarles exactamente una breve anécdota que ha sucedido en realidad. Vamos a ver, miren, hace unos años, relativamente pocos, hace 2 años, en un hospital de España sucedió lo siguiente. Una familia con un familiar enfermo grave, con una enfermedad ya avanzada, terminal, estaban ya en una situación pues, con un cierto desasosiego, no había avances. Por otra parte, estaban ya pues, cansados de atender a su familiar enfermo y en esta situación un poco de cierto agotamiento comprensible y de cierta tensión, pues agarraron casi físicamente al médico y le pidieron que por favor que acabaran ya. Le manifestaron en este forcejeo, presionaron al médico para que de una vez por todas pues acabaran ya definitivamente y que hiciera algo el médico para terminar todo esto, ¿no? Y entonces el médico pues reaccionó de un modo sinceramente desafortunado, incorrecto, muy radical, muy fuerte, y le voy a decir exactamente cómo reaccionó, aunque sobre todo lo que me interesa es que capten ustedes la respuesta del familiar a la reacción del médico. El médico le dice lo siguiente a la familia, les dice, mire, sinceramente, lo que les voy a facilitar es una almohada, les voy a facilitar una almohada grande que tengo aquí en el departamento, y con esta almohada grande, ustedes la ponen encima de la cabeza de su padre y se sientan encima de la almohada durante 5 minutos aproximadamente, de tal modo que al final de esos 5 minutos, sentado usted sobre la almohada, con la cabeza de su padre debajo, pues se obtiene el resultado que ustedes esperan, ¿no? Bueno, entonces, como veis, esto es absolutamente kafkiano, ¿no? Pero la familia, la respuesta que da es, pero oiga, doctor, ¿cómo se le ocurre, cómo se atreve usted a decirme que acabe con la vida de mi padre, ¿no? ¿Cómo permite usted aconsejarme que acabe de una vez por todas con la vida de mi padre con este sistema? En fin, lo dejo ahí para que veáis que a veces existe esta cierta confusión, ambigüedad, no se sabe exactamente qué hace el doctor cuando eutanasia. Bien, ok. Vale, por otra parte, con respecto al tema del consenso social que hay con respecto a la eutanasia, pues como sabrán ustedes, hay multitud de estadísticas y multitud de encuestas que hacen sobre la eutanasia al final de la vida y, sinceramente, después de leer personalmente algunas encuestas y algunos estudios analíticos de las encuestas, lo que se confirma es que en muchas de ellas, con respecto al tema de la eutanasia, hay poca seriedad,
están sesgadas, no son del todo correctas, no son representativas. Muchas veces el encuestador, el que prepara la encuesta, pues busca ya una respuesta concreta que él quiere exactamente. Y claro, eso lleva a que se puede, por así decir, se puede, no sé, disimular o manipular la información que luego llega al final del estudio, ¿no? Al final de las estadísticas, ¿no? Les voy a contar un caso también concreto, sin darles muchos datos, pero para que sepan que esto sucedió del siguiente modo. Hace unos años el CIS, que como bien saben ustedes es el Centro de Investigaciones Sociológicas, se propuso hacer una de estas encuestas sobre el final de la vida. Y llevaron a cabo las encuestas un sábado por la tarde en un centro comercial de una ciudad española. Yo no sé si ustedes pues, van con frecuencia los sábados por la tarde a un centro comercial, pero si lo han hecho, pues aquello, hombre, evidentemente no ahora mismo en la situación en la que estamos, pero normalmente eso es un hervidero de gente comprando, gente saliendo y entrando, y entonces a la salida del centro comercial, la gente saliendo con bolsas llenas de compras y por tanto alegres, contentos porque han comprado lo que querían. Por cierto, normalmente, como se pueden ustedes imaginar, la franja de edad está comprendida en un centro comercial los sábados por la tarde. Entre 17, 18 años y 50, más o menos ahí se concentra el mayor número de personas que van a los centros comerciales un sábado por la tarde. A la salida de la puerta se encuentra un encuestador que le pregunta a la gente directamente: oiga, señora o señor o chico o chaval, en el caso de que te diagnosticaran una enfermedad terminal, incurable, irreversible, con un dolor difícilmente tratable, duro, horrible, en ese caso, ¿estarías a favor del derecho a la muerte? ¿Estarías a favor de la eutanasia? Entonces, claro, imagínense ustedes el resultado de la encuesta. Es decir, más del 90% contestaban que, por supuesto, dada esa situación, dadas esas condiciones, pues todos contestaban que estaban a favor de la eutanasia, del derecho a la muerte. Pero claro, imagínense ustedes si la pregunta la invertimos y si les preguntáramos a los mismos, les hiciéramos la siguiente pregunta: oiga, y en el caso de que usted tuviera esta enfermedad incurable, intratable, en fase terminal, si nosotros le aseguramos que vamos a poder paliar su sufrimiento, si se lo aseguramos, ¿usted estaría a favor del derecho a la muerte? Si yo le convenzo y le confirmo, le aseguro que vamos a poder tratar su dolor, ¿usted desearía la eutanasia? Entonces, la respuesta es radicalmente opuesta, porque es algo obvio y bastante evidente que nadie quiere morirse. Nadie, absolutamente nadie quiere morirse. Lo que quiere la gente es, lógicamente, es morir en paz, morir sin sufrimiento, ¿no? Bien. Bueno, entonces, en mi opinión, la despenalización de la eutanasia constituye la expresión de una cierta ideología política que sinceramente no responde totalmente ni a la realidad médica ni a la realidad social, ¿no? De tal modo que puede parecer pues, una maniobra que, en definitiva, lo que puede estar buscando es ideologizar una ciencia como la medicina, que es una ciencia basada en evidencias. Entonces pueden pretender, a través de una serie de maniobras, ideologizar tanto a la medicina como a los propios profesionales sanitarios, ¿no? Que convenientemente, ayudados de campañas propagandísticas, pues bueno, digamos que pueden encontrarse con que se difunda en la sociedad la idea de que llegado el final de la vida uno podría solicitarle al médico libremente la muerte si quisiera, alegando que ya no quiere vivir porque sufre una enfermedad incurable, ¿no? Insisto en que, sinceramente, pienso que detrás hay pues, una cierta ideología política que quiere, por así decir, difundirse en la sociedad. De todas formas, tienen que saber, yo creo que este dato también es importante manifestarlo y hacerlo público, tienen que saber que esa batalla ideológica se encuentra actualmente pues, con un bloque muy importante de instituciones médicas, tanto nacionales como internacionales, que actualmente están en contra de la eutanasia y lo han manifestado en numerosos informes y comunicados. Aquí les pongo una pequeña representación de algunas de estas asociaciones, tanto nacionales como internacionales.
pero como pueden ver ustedes, está la Asociación Médico Mundial, la Sociedad Americana de Medicina, la Organización Médico Colegial, los comités de bioética de España, de Portugal, de Francia, de Italia, la Sociedad Internacional de Cuidados Paliativos, la Sociedad Española. Todas estas sociedades, todas estas instituciones públicas, lo que sostienen y justifican médicamente es que la verdadera solución ante la enfermedad y ante el sufrimiento que supone una enfermedad, la verdadera solución, pues son los cuidados paliativos. Mire, también lo he añadido precisamente hoy mismo. He añadido el logotipo de la Sociedad Española de Psiquiatría, porque he recibido hace escasamente un par de días el informe que ha elaborado la propia Sociedad Española de Psiquiatría con respecto a la actual ley de eutanasia que se pretende ya definitivamente aprobar. Y en el informe hacen una crítica con bastante claridad acerca de la falta de capacidad que tienen los enfermos mentales para que ellos puedan tomar la decisión de solicitar la eutanasia. Y hace una serie, digamos, de críticas en torno a este punto, ¿no? Bien, por otra parte, miren, el otro dato que me parece a mí que es un dato que ofrece una imagen global, una imagen mundial de lo que pasa con la eutanasia, porque insisto que hay que abrir el ocular, no fijarnos solo en España ahora mismo, sino ver un poco lo que pasa en el mundo entero. Pues miren, solamente el 0,3% de la población mundial es el que se ve afectado, el 0,3%, el que se ve afectado por legislaciones que han despenalizado la eutanasia o en algunos pocos estados el suicidio asistido. Actualmente solamente son 5 países los que han despenalizado o legalizado la eutanasia y luego otros pocos, otros 3 que tienen legalizado el suicidio asistido. Bien, estos países son conocidos, los tienen ahí. Entonces yo personalmente, sinceramente, con honradez, yo me planteaba, si solamente son 5 países los que tienen legalizado la eutanasia, en comparación con el resto del mundo, con la mayor parte del mundo, yo sinceramente me planteo, ¿qué sucede? Que el resto de países del mundo que desaprueban la eutanasia porque les parece que es un acto que no es médico, que no es moral, todos están equivocados, todos el resto de países del mundo son enemigos de la libertad individual, de la autonomía del paciente. Todos los países que no aprueban este tipo de leyes están faltando a los derechos humanos, los médicos están maltratando a los pacientes en esos países, están encarnizándose con estos enfermos, les están haciendo sufrir. Sinceramente, esto no... Digamos que la conclusión que yo saco, sinceramente, a la luz de los datos globales en el mundo, es que no existe un consenso médico internacional a favor de la eutanasia. Tampoco existe este consenso médico a nivel de España, a nivel nacional. Por tanto, ¿cuáles son los motivos, las contradicciones, las estrategias, las falsedades que se vierten sobre la eutanasia? Me gustaría, a continuación, pues comentarles algunas de estas contradicciones. Bien, lo primero que quería manifestar o comunicarles es que los partidarios de la eutanasia, esto se suele repetir en todos los países que tienen legalizada o despenalizada la eutanasia. La estrategia siempre empieza por la divulgación, por la selección de casos límites, de casos extremos, lacrimógenos de pacientes que están enfermos con enfermedades incurables. Aquí tenemos 2 casos españoles muy conocidos, que por cierto, dicho sea de paso, hay que reconocer, por supuesto, la situación difícil, dura, y vaya toda la compasión con todo este tipo de enfermos. Pero lo que a mí me gustaría resaltar es que lo que no puede hacerse es, por así decir, convertir estos casos extremos y lacrimógenos en la situación normal y en la situación generalizada de todos los casos de enfermos graves que se encuentran al final de la vida, porque esto no es cierto. Miren ustedes, yo no sé si han tenido oportunidad últimamente o no de hablar con médicos que se dediquen a los cuidados paliativos. Pues mire, yo llevo ya desde hace bastante tiempo en contacto, en reuniones, incluso asesorando a algún comité de ética asistencial en hospitales que tienen muchos enfermos en fase terminal, hospitales que tienen implementados unidades de cuidados paliativos. Entonces, lo que comentan todos estos médicos que se dedican a los cuidados paliativos es que estos casos extremos
no representan de ningún modo a la gran mayoría de enfermos graves que están al final de la vida. Son casos prácticamente excepcionales y casos prácticamente inexistentes. Porque les insisto, la gran mayoría de los pacientes que se encuentran en una situación grave de enfermedad, lo que quieren no es morir, sino que lo que quieren es que se les palie su sufrimiento. Por tanto, si se dan cuenta con esta estrategia de seleccionar casos extremos, lo que se hace es sensibilizar colectivamente a la sociedad, pero se genera una confusión. Esto se filtra y se traduce del siguiente modo. Hay gente que, al ver estos casos lacrimógenos, lo que puede pensar es lo siguiente: cuando te diagnostiquen una enfermedad incurable, pues sinceramente, pues lo único que existe como alternativa es la eutanasia. Es decir, hay gente que puede interpretarlo de este modo, ¿no? Pueden pensar que no existe más alternativa médica ante una situación grave de una enfermedad que la eutanasia. Y esto, como ha salido ya en esta charla que estoy dando y en otras charlas, pues esto es falso porque existen los cuidados paliativos. Mire, pretenden algunos partidarios de la eutanasia pretenden hacer creer a la población que la mayoría de peticiones de eutanasia, la gran mayoría, son debidas o causadas por dolores o sufrimientos físicos y psíquicos insoportables, intratables, horribles. Bueno, que sepan que esto, desde el punto de vista médico, y creo que estoy hablando y me estoy dirigiendo fundamentalmente a alumnos de ciencias de la salud, esto desde el punto de vista médico no es cierto, esto es falso, porque como ustedes seguramente ya saben, la mayor parte de los dolores físicos ya hoy gracias a la medicina paliativa, estos dolores físicos y también psíquicos se pueden tratar. De hecho, esto se lo oí una vez a un enfermo de ELA, que es una enfermedad pues, muy dura, que tiene pues, una degeneración importante a lo largo del tiempo. Le oí hablar a un enfermo de ELA, que lo grabó en un vídeo y hizo una pequeña película, que para un dolor de 5, de intensidad 5, ya existe hoy una medicina de intensidad 5 también. Y para un dolor de 35, de intensidad 35, también existe una medicina de 35. Y así con todos los dolores. Actualmente prácticamente no se puede afirmar que no exista medicina para poder tratar los distintos dolores físicos y psíquicos, ¿no? Miren, por otra parte, tienen que saber que estos son datos que han recogido numerosos estudios que han hecho sobre peticiones de eutanasia. Tienen que saber lo siguiente: la gran mayoría de los pacientes de eutanasia, la gran mayoría de las peticiones se deben a sufrimientos de carácter psicológico o mental. Y de hecho, aquí les pongo la lista. Esta lista se ha tipificado. Esto se ha tipificado como en prácticamente todos los pacientes que piden la muerte, que solicitan la eutanasia, en todos se dan una gran parte de estos, llamémosle, de estos motivos o de estos condicionamientos: soledad, miedo a sufrir ya la muerte, abandono y desamparo, falta de compañía, de afectos, de cariño, ausencia o falta de sentido de la vida, depresión, sentirse una carga social. Esto aparece con muchísima frecuencia en la mayor parte de estas peticiones. Y como ustedes pueden concluir, si las ven un poco de corrido todas estas causas, lo que se observa es que el motivo principal de las peticiones de eutanasia es la desesperación y la dependencia. La desesperación ante un final de la vida sin sentido y la dependencia de los otros. Pero insisto, esto también tiene solución. Esto también puede ser abordado perfectamente y maravillosamente por los cuidados paliativos, como luego esta tarde les van a explicar. Bien, vamos a ver. Miren, algunos sectores dentro de la medicina y fuera de la medicina pretenden incorporar la eutanasia como si fuera un cuidado más que se ofrece a los enfermos, ¿no? Como si formara parte integral de los cuidados. Pero esto no puede ser cierto, porque ¿saben qué pasa? Que la eutanasia no aporta ninguna solución médica a la persona que está sufriendo. Desde el punto de vista médico, la eutanasia no aplica ningún remedio médico. Es decir, por tanto, debería quedar fuera de la praxis médica y de las funciones médicas. No es una respuesta. La eutanasia no puede ser una respuesta médica a un problema de salud. Más bien, lo que representa la eutanasia es un cierto fracaso médico porque anula
la imaginación terapéutica, que es el motor de la estimulación científica. La eutanasia, insisto, médicamente hablando, desde dentro del campo de la medicina, no hace nada por el enfermo que sufre. Y de hecho renuncia en parte a poner la ciencia médica y el arte médico al servicio de los enfermos que ya no tienen curación. Bien, por otra parte, es una acción que ya se ha comprobado, es una acción contraria a la ciencia médica, porque en la práctica, en los países en los que está extendida ya la eutanasia, lo que se ha comprobado es que han disminuido considerablemente los proyectos que se dedican a investigar en cuidados paliativos. Esto ya pasa en Holanda, pasa en Bélgica y pasa en Luxemburgo. Es decir, los proyectos financiados para investigar en cuidados paliativos, pues es que son muy pocos, son realmente escasos. Por tanto, si ustedes lo entienden, como yo, la eutanasia se convierte en un obstáculo que frena la investigación médica para tratar el dolor. Fíjense ustedes, es como si, no sé qué pensarían, si, imagínense que la ciencia ahora se opusiera a investigar en vacunas contra el COVID. Bueno, nos resultaría absolutamente contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible frenar la investigación contra vacunas contra el COVID? Pues que sepan que la difusión o la extensión de una cultura eutanásica, la repercusión que tiene científica es que no se investiga en mecanismos patogénicos de la senilidad, no se investiga en la degeneración cerebral, del cáncer en estado terminal, de malformaciones bioquímicas o morfológicas. Sinceramente, es un verdadero freno. Bien, por otra parte, la eutanasia no puede entrar en la definición de acto médico. Seguramente ustedes, estudiantes de medicina, pues ya lo habrán visto o lo estarán considerando, ¿no? Pero el acto médico es un acto muy concreto, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede entrar la eutanasia, no puede entrar dentro de la definición de acto médico? Pues sencillamente porque la muerte no puede ser nunca un resultado directo o un objeto directo de la ciencia médica. Por ese motivo, no podemos considerar a la eutanasia como un acto médico. Por tanto, la eutanasia está yendo contra la misión y contra los fines esenciales de la medicina. De tal modo que la eutanasia lo que hace es entender y atender la enfermedad al margen de la medicina. No sé si conocen ustedes la situación actual con respecto a la ejecución de presos en Estados Unidos, donde está legalizada la pena de muerte. Pues, ¿por qué saco este tema? Pues mire, por lo siguiente, porque desde hace ya años la Asociación Médica Americana pidió al gobierno de los Estados Unidos que los médicos quedaran eximidos de participar en la ejecución de los que estaban condenados a muertes a través de una inyección letal. Les estaba comentando que la Sociedad Americana de Medicina, la Asociación Médica Americana, la AMA, pidió al gobierno de los Estados Unidos que eximieran a los médicos de participar en la ejecución de las penas de muerte por medio de inyección letal. Y el gobierno accedió a esa petición y, por tanto, ya no hay médicos en Estados Unidos que participen en la ejecución de estas condenas. Y fíjense lo que aparecía en el texto de la petición, en el texto que luego se aprobó por parte del gobierno de los Estados Unidos. El texto dice: siempre se ha de cumplir la máxima de que nunca podrá entrar en la misión y en los fines de los médicos matar a una persona porque viola su juramento ético. Esto es lo que dice el texto de la AMA. Miren, algunas personas ya proponen o sugieren que, bueno, pues que no sean los médicos los que tengan que llevar a cabo la práctica de la eutanasia, ni tampoco las enfermeras, sino que el propio gobierno, los estados que decidan despenalizar la eutanasia, formen a unos técnicos, a unos funcionarios del Estado para que ejecuten pues, esas eutanasias y dejen al margen y no comprometan la misión y la vocación de los médicos. Bien, bueno, voy a ir acabando mi exposición. Vamos a ver, miren ustedes, también la eutanasia sucede lo siguiente, que le exige a la medicina algo que es imposible en su misión, y es que solamente se reduzca a lo terapéutico. De tal modo que parece como si ya la medicina acabara en el momento en el que ya no puede curar. Entonces, claro, la eutanasia
lo que está, por así decir, sosteniendo y obligando, digamos, a la medicina es que si no puedes curar, entonces directamente lo que hay que ofrecer es la muerte, es morir. Curar o morir. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que pasamos directamente de la autonomía del paciente que solicita la eutanasia directamente a la muerte, sin atravesar, sin ofrecer la alternativa de los cuidados paliativos. Bueno, y luego la otra cuestión. La eutanasia no puede formar parte del acto médico porque socava de modo grave la relación médico-paciente, sobre todo socava y daña y altera el fundamento de esta relación, que es la propia confianza que tiene el paciente sobre el médico, ¿no? Y por tanto, fíjense que ahora, en vez de la relación de confianza, lo que se va a establecer es como una especie de compromiso o de relación contractual, ¿no? Como si lo que se ofreciera fuera simplemente un contrato de un servicio, un pacto de ayuda a morir. Pero claro, eso directamente daña pues esta confianza que ha de sostener y fundamentar toda relación. Yo no sé, imagínense, ¿no? La confianza que puede tener un enfermo grave sobre su médico si es consciente que el médico podría ofrecerle la muerte. Sinceramente, esto lo que generaría sería un gran recelo y desconfianza. Digo que el médico le ofrezca la muerte porque ya de hecho en los países donde está extendida la eutanasia, esto sucede, que a los diagnosticados con un cáncer, con una enfermedad incurable, el propio equipo médico le ofrece la eutanasia. Entonces, ¿qué confianza, qué afectividad, qué empatía puede tener el paciente con un médico que dice que si usted quiere, puedo practicarle la eutanasia? Bien, miren, a mí me parece, yo sé que esto puede resultar un poco crudo y un poco duro, ¿no? Pero la eutanasia se convierte en un acto de desesperación, ¿no? Entre un paciente que está sufriendo y un médico pues que no es capaz de cubrir el sufrimiento del paciente y que de algún modo queda como entrampado en la autonomía libre, en la decisión libre del paciente, ¿no? Pero en el fondo, al final es un acto de desesperación, porque fíjense ustedes que el médico no es capaz de aumentar la esperanza de vida de ese paciente, no le da ninguna alternativa a la propia angustia y al sufrimiento que tiene ese paciente. Bueno, voy a ir acabando. Miren, hay algunos pacientes que cuando piden la muerte, en el fondo, lo que están queriendo es llamar la atención. Algunos pacientes, cuando solicitan la muerte al médico, ¿saben qué pasa si el médico asiente rápidamente? Si el médico de modo, digamos, inmediato asiente a ese deseo, el paciente lo interpreta como que efectivamente se confirma que mi vida pues ya no merece la vida seguir viviéndola, que mi vida no vale nada y por tanto no hay esperanza para poder salir de esa situación de angustia y de sufrimiento. Miren, tomar al pie de la letra el grito del paciente "quiero morir" es una incomprensión simplista que le impide a esa persona abrirse a una perspectiva esperanzadora. Sinceramente, no es un grito de libertad, no puede ser un grito de libertad pura, ¿no? Sino es más bien un grito de desesperación que lo que está reclamando es el derecho a que se le palie el dolor. Lo que está reclamando no es un derecho a que se le dé la muerte. Pues nada más, simplemente, por último, esta es la última pantalla, que la mayor parte de los pacientes, particularmente con enfermedades incurables, enfermedades, llamémosle terminales, aseguran que la percepción de su propia dignidad y de su valía, y por tanto el deseo de querer seguir viviendo, depende en gran medida de los médicos y de las enfermeras que les atienden. Pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a la Universidad CEO San Pablo por este congreso de bioética y estoy a vuestra disposición por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Emilio. Tenemos 5 minutos. Nos pregunta Roberto, dice Roberto que en tu conferencia nos hace la pregunta: parece que es lo mismo el suicidio médico asistido que la eutanasia.
Y parece Vale. ser que lo que pide es que lo aclares. Disculpe, fundamentalmente todo lo que he dicho hace referencia a la eutanasia. No es lo mismo suicidio médico asistido que la eutanasia. Porque el suicidio médico asistido lo que implica es que la ejecución del acto no la lleva a cabo el médico, sino que la lleva a cabo el propio paciente. Con lo cual, digamos, tiene esta distinción. Pero en cualquier caso, en fin, yo ahora no entraría mucho en la distinción ética de la eutanasia y del suicidio asistido porque, sinceramente, al final, en ambos casos, se produce un atentado directo intencionado contra la vida de un paciente. Vale, y muchas gracias, Emilio, en Nada. nombre de Roberto, que es el que hace la pregunta. Y ahora Marcos nos dice, entiendo y comparto la cuestión de que el consenso actual no es una cuestión tan generalizada como nos hacen creer. Pero veo el argumento un poco débil, porque pueden decir que hace 2000 años en muchas partes del mundo había esclavos y que al final esto es una cuestión de progreso. ¿Cómo responder ante este razonamiento? Gracias. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Sinceramente estoy de acuerdo de que efectivamente las mayorías nunca van a poder decidir si un acto es moral o un acto no es moral. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero sinceramente también tenemos que, no sé cómo decirlo, tenemos que hacer un análisis de la realidad y tenemos que hacer un análisis, digamos, tocando tierra, ¿no? Y tocando tierra lo que observamos y lo que podemos asegurar es que prácticamente en el mundo casi ningún país está a favor de la eutanasia. ¿Puede cambiar esta postura? ¿Puede cambiar esta cultura? Pues a lo mejor cambia, pero a lo mejor no. Es decir, que a lo mejor lo que conseguimos a través de una difusión de una cultura de paliativos es que cada vez todavía esta mayoría de países pues sea más grande, ¿no? Es decir, que por supuesto que no es un argumento definitivo para justificar la moralidad de un comportamiento social. Estoy de acuerdo en ese sentido. Pero al mismo tiempo es un dato actual de la realidad que observamos y que vemos. Y que por tanto no podemos discriminar, no podemos, por así decir, no sé, no lo podemos obviar. Emilio, si me lo permites también, yo creo que introduces el tema de la demanda social porque precisamente no los impulsores de estas leyes están haciéndose referencia a la altísima demanda social que hay acerca de promulgar estas leyes. Y creo que en tu exposición y la de los de esta mañana, los ponentes magníficos que hemos tenido esta mañana, ha quedado perfectamente claro que esa demanda social no existe. Luego se están apoyando en un aserto que es falso de entrada. No existe esa demanda social. Existe, perdona, Juan Ignacio. Que no existe esa altísima demanda social. Existe, disculpa, perdona la ironía, existe en un centro comercial el sábado claro. por la tarde saliendo con compras a gente joven. En ese sentido sí que existe, en esa situación de encuesta. Pero si usted le pregunta lo mismo a personas de 80 años, ¿qué es lo que quieren? Sinceramente te cambia la encuesta completamente. Sí, y con preguntas muy dirigidas también, ¿no? Lo que has comentado. Muy bien. Bueno, pues no tenemos tiempo para más. Emilio, te agradezco muchísimo tu intervención. Gracias a vosotros.